Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? A partir de hoy, todo lo que hemos estado viendo, modelizando con triángulos rectángulos, tanto en la parte de Pitágoras como de razones trigonométricas, lo vamos a llevar a situaciones de la vida cotidiana o a situaciones reales, ¿sí? Para eso vamos a encarar situaciones problemáticas. Es muy importante a la hora de encarar el problema respetar todos los pasos, ¿sí?, que tenemos acá. Leer el problema y dibujar la situación. Es muy importante realizar un dibujo porque es una forma de interpretarlo y hacer una buena lectura y un buen análisis del problema. Localizar mis datos en función del dibujo, yo ya puedo decir quién es el cateto opuesto, el adyacente, quién es la hipotenusa. Reconocer la incógnita y localizarla en el dibujo, lo que me pregunta el problema. Y en función de todo eso que hice, localizo cuál es la función, la razón trigonométrica que me sirve para despejar la incógnita, ¿sí?, que necesito averiguar. Una vez que hice la parte matemática, bueno, necesito sacar las conclusiones, que es la parte más importante, dar la respuesta a ese problema. La idea de esto es que podamos resolver todos juntos este problema que nos plantea acá en el ejemplo. Nos dice lo siguiente. Vamos a blanquear toda esta parte de acá. Tuki, tuki. Dice, un avión sale del aeropuerto y se eleva, manteniendo un ángulo constante de 10 grados, hasta que adquiere una altura de 15 kilómetros. Es muy importante acá imaginarlo al avión, ¿sí? Imaginarse la situación, ¿sí? Por ahí puedo arrancar dibujando un avión. Vamos a hacer un avioncito. Dibujo el avioncito. Ese avioncito debería estar inclinado, ¿sí?, y volando hacia arriba. Dice que el ángulo de inclinación que va manteniendo constante respecto a la horizontal es de 10 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inclinación que yo tengo acá es de 10 grados. Fíjense cómo ya me va modelizando la situación. Y después dice que adquiere una altura de 15 kilómetros, o sea, adquiere una altura de 15 kilómetros yendo con un ángulo constante de 10 grados. Entonces, estos son 15 kilómetros. Igual me parece exagerado. O sea, como que este ángulo debería ser mucho más grande para hacer 15 kilómetros, pero bueno. Dice, ¿cuál es la distancia horizontal del avión al aeropuerto? A ver, si acá fue donde partió el avión y necesito saber cuánto tardó no, qué distancia hizo desde el aeropuerto hasta que alcanzó los 15 kilómetros. Fíjense cómo solo el dibujo me va diciendo, ¿sí?, cuáles son mis datos y mis incógnitas. Y yo digo, mis datos. Y los datos que yo tengo del problema son el ángulo alfa, al que vamos a llamar 10 grados, y tengo para ese ángulo 15 kilómetros el cateto opuesto. El cateto opuesto son 15 kilómetros. ¿Quién es mi incógnita o qué es lo que me pide el problema? Y mi incógnita va a ser el cateto adyacente, ¿sí?, al ángulo ese de 10 grados. Entonces, vengo acá y digo, la incógnita X es el cateto adyacente. Como les decía a varios en consulta, usen la regla mnemotécnica de SOHCAHTOA. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. SOHCAHTOA. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué me sirve? ¿El seno? ¿El coseno? ¿O la tangente? Y como yo tengo cateto adyacente, ¿sí? Tengo cateto adyacente y tengo cateto opuesto, y lo que me sirve es la tangente, opuesto adyacente. Entonces lo que yo voy a plantear acá, matemáticamente, para resolver el problema, va a ser la tangente. Digo, la tangente de ese ángulo de 10 grados o de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, 15 kilómetros. Ya sabemos que son kilómetros. No hace falta escribirlo. Bueno, no lo vamos a escribir, porque se nos va a complicar. Cateto opuesto sobre adyacente, que sería X. Bueno, despejo X. Acuérdense que acá la X pasaba multiplicando. X por la tangente de el angulito de 10 grados. Acuérdense que reemplazo por el angulito. Es igual a 15. Por lo tanto, X es igual a 15 dividido la tangente de 10 grados. Que si resuelvo 15 dividido la tangente de 10 grados es igual a 85,06. 85,07 aproximando. 85,07 kilómetros. Entonces, acá es donde viene la parte importante que decíamos, que era la parte de la respuesta. Lo que yo voy a decir va a ser respuesta la distancia horizontal del avión al aeropuerto es de 85,07 kilómetros. Bien, usen este problema como ejemplo para los problemas que les estoy planteando en la guía. Cualquier cosa me consultan.